No entran, vámonos. Gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes en esta rueda de prensa que damos como miembros del movimiento Revolución Ciudadana y como la bancada de la Revolución Ciudadana. Queremos a través de ustedes decirle al país que para la bancada de la Revolución Ciudadana primero está el Ecuador y primero están los intereses de nuestros ciudadanos. Y en este sentido hemos decidido ahora que para las elecciones y cambio de autoridades del próximo 14 de mayo vamos a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Saquicela. Lo hacemos por 3 razones específicas. La primera, que tiene que ver con el juicio político. Nosotros somos la única bancada que es capaz de deponer intereses partidistas legítimos, aspiraciones legítimas como bancadas, para pensar en un bien superior que es el bien del país y de los ciudadanos ecuatorianos. En ese sentido, para nosotros el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso es la prioridad. Y pensamos que manteniendo una mayoría que se pronuncie a favor de que continúe el juicio político, habremos ganado todos los ecuatorianos, porque estaremos dándoles una respuesta frente al abandono en el que nos han sumido las políticas miserables de un gobierno como el de Guillermo Lasso. En segundo lugar, creemos que es importante conservar la mayoría con la que hemos venido trabajando en los últimos meses. Una mayoría que no ha sido coyuntural, una mayoría que ha pensado en bien de los intereses del pueblo ecuatoriano, y pensamos que esa mayoría debe continuar en los próximos 2 años, y precisamente ese es otro de los motivos que nos impulsa a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Saquicela. Y en tercer lugar, y no menos importante, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana damos un paso al costado pensando en la gente, deponiendo intereses legítimos y aspiraciones partidistas legítimas, porque pensamos en el bienestar de los ecuatorianos. Y en ese sentido, jamás vamos a permitir que en esta Asamblea Nacional se geste una nueva mayoría coyuntural que solamente piensa en sus intereses personales y en salvar al banquero que ahora dice ser nuestro presidente. Jamás lo haremos, y esto también nos motiva precisamente a dar este paso al costado, pensando en la responsabilidad política que tenemos, no como asambleístas, sino la responsabilidad que tenemos frente al país. Creemos finalmente que esta muestra de desprendimiento, que una vez más viene solamente de parte de la Revolución Ciudadana, es una muestra clara que le estamos dando al país de que en esta nueva Asamblea Nacional nos podemos poner de acuerdo entre las diferentes bancadas y de las diferentes fuerzas políticas, deponiendo actitudes personales y partidistas, pensando en función de los intereses de la ciudadanía. Esta Asamblea Nacional puede ponerse de acuerdo y pensar en la gente y trabajar para y con la gente, y es una muestra clara de madurez política, no solamente de los miembros de mi bancada, de quien me siento absolutamente orgullosa, no solamente de los directivos del Movimiento de la Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa a la cabeza, con nuestro vicepresidente Jorge Glass y con nuestra presidenta del movimiento Marcela Aguiñaga. Orgullosos de que nosotros sí podemos darle la respuesta que el país merece y que la gente está esperando de nosotros. Y decirles finalmente que luego de esta muestra de madurez política por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, del Movimiento Revolución Ciudadana y de quienes integramos esta mayoría que ha venido trabajando programáticamente en beneficio de la gente, tampoco significa un cheque en blanco para el presidente Saquicela. Nuestros votos estarán siempre y cuando esta mayoría siga funcionando en beneficio de la gente. Caso contrario, les daremos la respuesta que el pueblo ecuatoriano merece. Nosotros siempre con la gente. Gracias.
días con todos los medios de comunicación, el pueblo ecuatoriano. Nosotros, entendiendo el proceso legislativo, sabemos que quizás haya muchas mociones después de lo que sucedió, como ustedes pudieron observar el día sábado, el terrible manejo que se evidenció con el tema del tratamiento del juicio político. No hay informe, justamente nos toca ahora a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea Nacional, decidir la continuación del juicio político en contra del actual presidente. Por nuestra parte, la compañera Viviana Veloz va a hacer la moción para que continúe el juicio político. Ella lo ha dicho públicamente y está justamente enfocado en eso el día de hoy. ¿Cuáles van a ser los motivos, asambleístas? ¿Con base a qué le...? Como ya se ha venido indicando, justamente nuestro grupo de comisionados presentaron ese día una moción que no fue aceptada por el presidente de la Comisión de Fiscalización. No quiso dar paso a esa moción, donde se presentaba un bloque de observaciones en las cuales estaban enfundadas todo el tema que va en contra de este juicio político. Empezando por el tema más que ha sido, en todos los medios de comunicación ha sido el tema del peculado, que es prácticamente el tema en el que se ha afianzado todo el juicio político. Y esas observaciones que no fueron aceptadas por el señor Villavicencio, que precedía fiscalización, este día nosotros lo vamos a presentar en ese bloque para que todo el pueblo sepa y todo el pueblo ecuatoriano entienda el por qué este juicio político se tiene que dar a continuación el día de hoy. ¿Se va a incluir eso en la moción o ustedes lo van a presentar como un informe de minoría o un informe? ¿Cómo lo van a presentar? Justamente se está presentando una resolución motivada para que sea votada por el Pleno de la Asamblea Nacional del día de hoy. ¿Eso bastará para que se inicie ese proceso? Eso dice la ley, eso lo dice el 142, no lo estamos inventando nosotros. Muchísimas gracias. Asambleísta, ¿ustedes aspirarían a la vicepresidencia, primera vicepresidencia? Nosotros tenemos un mensaje clarísimo para el país, para el Ecuador. Somos la bancada que tiene la mayor credibilidad dentro de múltiples encuestas que se han hecho. ¿Y por qué tenemos esa credibilidad? Por lo que nosotros decimos son las cosas que nosotros hacemos. No solo son palabras, sino son hechos. Y este momento es histórico, que al pueblo ecuatoriano le queda claro que preferimos desprendernos de legítimos derechos que tenemos al ser la bancada más numerosa y más votada para lograr una mayoría que sostenga la institucionalidad de la Asamblea, que ha logrado trabajar garantizando los derechos de la gente, pero sobre todo haciendo una fiscalización responsable en contra del presidente Guillermo Lasso. Lo que usted me preguntaba respecto a la vicepresidencia, es de sobra conocido que la bancada de la Revolución Ciudadana ha hecho un trabajo increíble junto a nuestra compañera Marcela Holguín. Ella será nuestra candidata a la vicepresidencia, porque bancada UNES, si bien es cierto, da muestras de desprendimiento en el tema de la presidencia, que no es un cheque en blanco, también tiene derecho a tener uno de estos cargos dentro de la conformación de la Asamblea. Y asimismo, seguiremos conversando con las bancadas políticas de la mayoría y con las distintas bancadas políticas para lograr tener una conformación de la Asamblea completamente democrática, que piense en el desarrollo del pueblo ecuatoriano, que piense en lo importante que es el Ecuador. No somos asambleístas. En ningún momento que nos pueden comprar, que nos podemos vender. Somos asambleístas de principios. Somos asambleístas de principios. ¡Viva la Revolución Ciudadana!